La siguiente charla va a correr a cargo del profesor César Gutiérrez Martín, que es profesor titular acreditado a catedrático del área de Sanidad Animal de la Universidad de León. Cuenta con más de un centenar de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, principalmente sobre patógenos respiratorios porcinos, actinobacillus, hemófilos, pastorela, etcétera, y también sobre micobacterias. Ha participado en más de 30 proyectos o convenios de investigación, con más de 70 comunicaciones presentadas en congresos nacionales e internacionales, y actualmente es director del Departamento de Sanidad Animal. La charla que nos va a dar hoy es la eficacia protectora frente a la enfermedad de Glasser de diferentes moléculas obtenidas a partir de la BPB de Haemophilus parasuis. Buenos días. Como no puede ser de otra forma y como ya han hecho mis compañeros cordobeses, quería agradecer a la Junta Directiva de ANAPOR que nos hayan permitido a este grupo de investigación presentarles algunos de los estudios que estamos llevando a cabo ya desde hace 3 décadas, siempre centrados en el complejo respiratorio porcino. Esta charla, que les pido perdón por el título porque quizás asusta un poco, intentaré simplificarla todo lo que sea posible, la he dividido en 2 partes. La primera va a versar sobre cuestiones básicas de la enfermedad de Glasser y sí que en la segunda quiero referirme a nuestras últimas investigaciones sobre vacunas, gracias a las cuales hemos podido publicar estos 2 últimos años 3 artículos, uno en 2015 y los otros son muy recientes, son de este mismo verano de 2016. Bueno, pues sin más prolegómenos, comenzamos. Como decía, voy a comenzar dándoles unas pinceladas generales sobre lo que es la enfermedad de Glasser. La enfermedad de Glasser, como acaban de decir mis compañeros, está producida por un agente bacteriano secundario. Yo les añadiría que menos mal que es secundario, porque causa, como seguramente ustedes conocen, una importante enfermedad con una prevalencia creciente en los cerdos en explotaciones de carácter intensivo, de alto estatus sanitario. Y desarrolla una enfermedad, además, que excede el ámbito respiratorio. Se localiza por todo el organismo y puede originar una septicemia, lógicamente, con un gran porcentaje de muertes. Por lo tanto, menos mal que el agente es un agente secundario. Insisto en que es fundamental el hecho de la porcinocultura intensiva porque en explotaciones en extensivo se han descrito muchos menos casos, por todas las características que ya conocemos y que de manera magistral nos ha explicado en la primera ponencia el profesor Carrasco. Y en lo que voy a incidir algo, pero no demasiado. Desde un punto de vista anatomopatológico, podríamos decir que se trata de una poliserositis fibrinosa generalizada, con afectación del cerebro, en el que puede llegar a producirse meningitis purulenta. También afecta al sistema respiratorio, puede haber desde rinitis hasta bronconeumonías o neumonías, como ya hemos visto algunos ejemplos. También al aparato digestivo, con procesos inflamatorios y con procesos también de hemorragias en diferentes localizaciones. Son muy características las poliartritis, principalmente en carpos y en tarsos, luego veremos algunas imágenes, y puede llegar incluso a producirse una inflamación de los músculos y los principalmente afectados son los músculos maseteros. Bueno, quiero pedirles perdón también porque esta presentación iba a ser animada y me parece que la animación no me la ha cogido el sistema. Bueno, en cualquier caso, seguiremos adelante. Bueno, pues como les decía antes, todo ello origina graves pérdidas económicas que aquí he querido dividir en 3 aspectos fundamentales, como son, por supuesto, las muertes. También puede llegar a haber abortos, aunque no de manera importante. El consabido retraso en el crecimiento, en el índice de conversión del alimento, como en cualquier otra enfermedad, yo creo. Y, por supuesto, en cuanto al tratamiento, el uso y a veces abuso, como bien sabemos, de los antibióticos, con el coste que llevan añadido y que, como sabemos, hoy en día la tendencia es al uso cada vez más restringido de ellos porque conocemos perfectamente que las resistencias aumentan día a día. Por decir algo de la bacteria, se trata de un cocobacilo gram negativo, Haemophilus parasuis, integrado en la familia Pasteurelaceae, y que, por ser un agente secundario, es un colonizador precoz de la porción respiratoria superior de los animales, de los lechones, que se contagian por vía vertical a través de las madres. Se contagian inmediatamente nada más nacer. No todas las cepas tienen la misma capacidad virulenta, no son igual de virulentas, no tienen los mismos factores de virulencia. Hay, de hecho, cepas que son avirulentas, otras son virulentas,
y esta diferente graduación se trató de vincular de alguna manera, como ya ha ocurrido con otros patógenos próximos, el ejemplo más característico es Actinobacillus pleuropneumoniae, se quiso de alguna manera asociar con los serotipos. De la misma manera que hay unos serotipos en Actinobacillus pleuropneumoniae que se vinculan con la mayor o menor virulencia de las cepas, se quiso hacer algo parecido en Haemophilus parasuis, pero no se logró. De todas formas, les comento que hay una clasificación muy típica en serotipos, que es la clasificación de Kielstein y Gabrielson, que ya es bastante antigua, de 1992, que hoy en día sigue vigente. Esta clasificación estableció 15 serotipos basados en un antígeno termostable y mediante una técnica de inmunodifusión radial doble en agar noble. ¿Problema con el que se encontraron? Con que además de diferenciar los 15 serotipos, se encontraron con un montón de cepas que no podían ser tipificadas. Nosotros hemos investigado algo en esta materia y trabajamos en una técnica alternativa que aquí no figura de hemaglutinación indirecta, pero no conseguimos mejores resultados y nos volvimos a encontrar con el mismo problema. Sigue habiendo una gran cantidad de aislados no tipificables. Bueno, hoy en día, para tratar de evitar este, digamos, hándicap, se ha recurrido, y así aparece en un trabajo muy reciente del equipo de Howell del año pasado, a desarrollar una reacción en cadena múltiples que se basa en la localización de loquis de las cápsulas de los 15 serotipos de referencia y han conseguido una rápida y buena identificación y separación de estos serotipos, con la excepción de los serotipos 5 y 12. Por lo tanto, creo que queda claro además que no se puede establecer vinculación entre serotipos y virulencia, ya que dentro de un serotipo puede haber cepas más virulentas y menos virulentas. Sin embargo, sí que es cierto que todas las cepas del serotipo 5 se consideran como cepas virulentas, bastante virulentas, que dan lugar a cuadros graves de enfermedad de Glasser. Quizás es la única vinculación que se puede establecer de una manera más clara. Bueno, esta enfermedad tiene como único hospedador, o eso se creía, afecta únicamente a cerdos de cualquier edad, pero a cerdos principalmente en la etapa comprendida entre las 2 y 8 semanas, coincidiendo con el destete, cuando se incorporan a las nuevas naves y hay una mezcla de camadas. Esos son factores estresantes que hacen que este patógeno secundario pueda dar lugar a la enfermedad. Decía que todas las razas son susceptibles, todas las edades, aunque principalmente en esta horquilla entre 2 y 8 semanas, y decía que se pensaba que era el único hospedador hasta que el equipo de Olvera, en el año 2007, descubrió y aisló por primera vez a Haemophilus parasuis de un jabalí. Por lo tanto, hoy en día se sabe que afecta a cerdos y que afecta a jabalíes, en los que también se puede desarrollar la enfermedad de Glasser. Y puesto que es fundamental el estrés, en esta imagen tenemos recogidos algunos de los principales factores que contribuyen a este estrés, que ya explicó mi compañero cordobés en la primera ponencia y que pues los tienen ahí escritos. Mezclas de animales de diferentes edades y procedencias en una misma nave, una gran densidad de ellos con el calor consiguiente y las tasas de amoníaco a las que ya se ha hecho alusión, el destete precoz de los animales, una higiene deficiente de las naves y cambios bruscos de temperatura. Bueno, no voy a recalcar más que es un patógeno oportunista, necesita de un patógeno primario, bacteriano vírico, gracias al cual esas cepas más virulentas tienen la capacidad desde la cavidad nasal a difundirse por el aparato respiratorio, como también nos han explicado muy bien, y llegar por vía sanguínea a todo el organismo animal y dar esos cuadros septicémicos debido a esa difusión sistémica. Bueno, quería únicamente decirles que el complejo, porque de esto no se ha hablado quizá tanto, el complejo respiratorio porcino como entidad nosológica y como curiosidad cumple ahora 20 años, porque fue descrito y fue utilizada esta terminología por primera vez por Dee en el año 1996. Les reflejo aquí un esquema, una tabla muy parecida a la que ya les puso mi compañero, el profesor Pallarés, de agentes víricos y bacterianos primarios y secundarios, y pues como los pueden leer, no los voy a repetir. Bien, para ir enfocando ya mi charla hacia la parte más específica, quizás la más complicada, sí, a buen seguro la más complicada, voy a hablarles ahora, y así aparece en esta imagen, de factores de virulencia y de la prevención y control de la enfermedad.
En cuanto a los factores de virulencia, se han realizado muchos estudios, pero por compararle con el patógeno anterior, con el que ya he hecho otras comparaciones, con Actinobacillus pleuropneumoniae, me gustaría comentarles que no se han descrito tantos factores de virulencia. De hecho, y como carácter fundamental, podemos decir, y diferenciatorio, que no se ha descrito a día de hoy ninguna hemolisina de Haemophilus parasuis, mientras que, como bien sabemos, y como ya se ha dicho, en Actinobacillus pleuropneumoniae se han descrito hasta 4. Sí se ha descrito como factor de virulencia el lipoligosacárido de la pared celular gram negativa anclado a la membrana externa, el mayor o menor grosor de la cápsula como importantísimo factor de virulencia, la presencia o no de fimbrias, diversas enzimas como la superóxido dismutasa, la neuraminidasa y, sobre todo y fundamentalmente, se han realizado estudios en proteínas de la membrana externa, tanto porinas como otros transportadores monoméricos y triméricos, sistemas de secreción de tipo 5. En esto es en lo que se está estudiando más en la actualidad, en factores de virulencia, sobre todo hay grupos de Asia, de Asia del Este, principalmente grupos chinos, grupos coreanos, también están trabajando y han trabajado durante muchos años nuestros compañeros catalanes y, bueno, de alguna manera también nosotros. En cuanto a la prevención y control, bueno, pues como en cualquier enfermedad casi, las características, o mejor dicho, las medidas consabidas de higiene, desinfección de las instalaciones, control de los factores predisponentes, control de los factores ambientales y, de manera más eficaz, y en la que también se ha investigado muchísimo, la puesta en marcha de vacunas. En cuanto a las vacunas, se han probado muchísimas. Y siempre que se prueban muchísimas suele ser porque no hay ninguna óptima, no hay ninguna que funcione perfectamente. A día de hoy no hay descrita una vacuna perfecta que prevenga frente a todos los aislados y frente a todos los serotipos de Haemophilus parasuis. Se empezó lógicamente con bacterinas comerciales, algunas han funcionado bastante bien, otras no tanto, y únicamente les reflejo aquí sobre esta imagen los últimos estudios, algunos de ellos que curiosamente siguen apostando por las bacterinas. Tampoco hemos evolucionado mucho desde el comienzo. De hecho, hay un estudio del año pasado de un investigador chino que trabaja con una bacterina de serotipo 5, otro trabaja con los serotipos 4, 5 y 12, adyuvantados con un adyuvante oleoso de la serie del Montanide, y recientemente, en esta primavera, se ha publicado un artículo en el que habla de vesículas de la membrana externa como buenas moléculas inmunógenas para garantizar una vacuna que ha funcionado bastante bien. También es común, debido a la coinfección y debido a lo que ya ha sido explicado anteriormente, que se mezclen en las vacunas varios agentes respiratorios, tanto bacterianos como víricos. Y una formulación muy frecuente es combinar el agente de la enfermedad de Glasser con el agente de Pierce. Hay un estudio reciente del año pasado del grupo de Palzer que, sin embargo, no ha dado demasiados buenos resultados, no ha dado resultados demasiado alentadores. Se han hecho también muchas pruebas en antígenos recombinantes y de esta manera les voy introduciendo ya en lo que les quiero explicar a continuación. Bien, de todos esos factores de virulencia, de todas esas proteínas de la membrana externa, llevamos algún tiempo trabajando en las proteínas de unión a transferrina. A partir de ahora los voy a abreviar como TBP y seguramente alguna vez pues, me atascaré porque a veces la lengua te juega estas malas pasadas. Las proteínas de unión a transferrina son la forma principal en la que Haemophilus parasuis es capaz de captar el hierro del hospedador, el hierro necesario para llevar a cabo su metabolismo y para llevar a cabo su patogénesis y llevar a cabo, en definitiva, el desarrollo de la enfermedad. Las proteínas de unión a transferrina se han descrito dos, principalmente, la denominada proteína de unión a transferrina A o TPPA y la proteína de unión a transferrina B o TBPB. Se han descrito no solo en la familia Pasteurelaceae, no solo en patógenos humanos, como es el caso de Haemophilus influenzae, donde se ha estudiado bastante, o patógenos animales como Actinobacillus pleuropneumoniae, donde también se ha estudiado incluso Actinobacillus suis o Hemangemia hemolítica, sino que también se ha investigado en otras familias próximas, como es el caso del patógeno humano Neisseria meningitidis. Allí se han investigado y se conocen perfectamente sus dos proteínas de unión a transferrina, la TBPA y la TBPB. Y se ha visto que en algunos de ellos, principalmente en Neisseria, en Haemophilus y también en Actinobacillus pleuropneumoniae, tienen el suficiente carácter inmunógeno como para poder apostar
por ellas para desarrollar vacunas relativamente eficaces o que pueden ser eficaces, en este caso, trasladado a Haemophilus parasuis, podrían ser eficaces frente a la enfermedad de Glasser. Bien, con un poco más de detalle, quiero comentarles que la TBPB es la más externa, es una lipoproteína externa, que es la encargada de captar la proteína transferrina porcina, que a su vez lleva incorporado el hierro en el hospedador. Es una proteína del hospedador que capta el hierro y la TBPB, directamente esta lipoproteína, capta la transferrina porcina para que la bacteria consiga finalmente el hierro necesario para su metabolismo. Esta proteína se ha visto que es muy inmunógena porque no está demasiado conservada en los diferentes serotipos. Varía de unos a otros y al ser inmunógena, pues inmediatamente se puede proponer o se puede sugerir como un candidato vacunal. Y luego tenemos una proteína integral de membrana, que es una porina, que es la TBPA, que facilita el paso de este hierro proporcionado por la transferrina y acercado por la TBPB para que efectivamente a través del canal atraviese la membrana externa, atraviese la pared celular gram negativa y pueda llegar al citoplasma de la bacteria para llevar a cabo su metabolismo. Esta proteína es una proteína mucho más conservada y no tiene tantos cambios en la secuencia de aminoácidos entre los diferentes serotipos. Bueno, y aquí tenía una secuencia animada que no va a funcionar en la que expresaba todo esto, cómo se desarrollaba. Como no funciona, me lo voy a saltar. Bueno, el objetivo que nos planteamos sobre lo que les he dicho entonces es trasladar lo ya conocido de otros patógenos humanos o animales de la familia Pasteurellaaceae o Neisseria a Haemophilus parasuis, produciendo una TBPB recombinante en Escherichia coli. Y trabajamos con dos moléculas de la TBPB diferentes, con la molécula nativa, con la molécula silvestre y con una mutación que conseguía disminuir la capacidad de captación de la transferrina porcina. Esas dos moléculas, que integraron sendas vacunas, fueron a su vez comparadas con una bacterina comercial y siempre se trabajó con el serotipo 5. Insisto, uno de los más virulentos y uno de los que produce mayor mortandad en la enfermedad de Glasser. Realizamos el trabajo en cerdos privados de calostro porque, al ser un patógeno oportunista y ser un colonizador precoz de la cavidad nasal, si no fuera así, los animales tendrían ya una respuesta inmunitaria frente a la gente que interferiría con los estudios experimentales. De hecho, cuesta mucho trabajo reproducir la enfermedad experimental en cerdos normales. Por eso se recurre al modelo de cerdos privados de calostro, un modelo difícil de trabajar con él porque por el camino los cerdos se te van muriendo, como explicaré a continuación. Y bueno, sobre la que nos dio mejores resultados, y a esto no llegaré a explicarlo, pero lo dejo ahí apuntado, estudiamos diferentes parámetros. Comienzo entonces a explicarles un poco los experimentos de manera resumida. Llevamos a cabo una mutagénesis dirigida con el fin, efectivamente, de encontrar una TBPB en la que no se produjera la captación de la transferrina porcina. Y de diferentes moléculas, esa mutagénesis dirigida fue enfocada al aminoácido tirosina y al aminoácido triptófano. El aminoácido tirosina representado por una Y, el triptófano por la W. Se optó de entre los diferentes mutantes obtenidos por aquel que conseguía una mayor reducción en la captación de la transferrina porcina, que resultó ser el mutante I167 por estar en esta localización de la secuencia de aminoácidos. Se consiguió, respecto a la TBPB nativa, disminuir unas 200 veces la capacidad de captación de la transferrina porcina. Insisto que solo se sustituía un aminoácido, la tirosina, por una alanina en este caso. Se situaba, en cuanto a la estructura tridimensional, en el denominado bucle 8, el primero de la región CAP del lóbulo N. Bueno, esto quizá no sea demasiado importante ahora. Y lo que era más importante es que una única mutación de un único aminoácido que permitía que prácticamente no se captara la transferrina porcina, sin embargo no afectaba tridimensionalmente a la estructura de este lóbulo, ni a la estructura general de la TBPB, lo que seguramente garantizaría una buena producción de anticuerpos. Bueno, pues con estas armas, o con estos mimbres, nos decidimos hacer un cesto que salió de la siguiente manera. Partimos finalmente, porque como les decía antes, se nos murieron algunos, de 27 lechones, cruce de Larguite con Pietrem,
procedentes de una granja de alto estatus sanitario en la que desde luego no había historia clínica previa de enfermedad de Glasser y tampoco de Actinobacillus pleuropneumoniae. Además, hicimos estudios en las madres mediante PCR o mediante ELISA y descartamos también virus como el circovirus y el PIRS. Recogimos los animales directamente del canal del parto, nada más que nacían y si era posible, sin que tocaran el suelo. Los recogíamos, los separábamos y los alimentábamos la primera semana con calostro bovino pasteurizado. La semana siguiente, hasta los 14 días, con el mismo calostro y además con pienso comercial en polvo y ya luego hasta el final del experimento con pienso comercial granulado. Bueno, pues de esos 27 lechones que sobrevivieron, los repartimos a las 4 semanas en 6 grupos que fueron alojados, como pueden suponer, individualmente. Nos pareció más interesante reservar algún animal más para las 2 proteínas que más nos interesaban, las 2 proteínas experimentales, por eso esos 2 grupos estuvieron integrados por 6 animales y el resto por 5. En el primer grupo iría la proteína mutante, adyuvantada también con un adyuvante oleoso de la serie del Montanide, que es este que figura aquí. En el segundo grupo iría, por comparación, la proteína nativa. En el tercero, la bacterina comercial, que no sería de la cepa, no he dicho la cepa sobre la que trabajamos es la cepa de referencia del serotipo 5, es la cepa Nagasaki. Esta vacuna comercial, sin embargo, está formulada con la cepa 4800, pero es también del serotipo 5. Quedó, por supuesto, un grupo control, que no fue vacunado, pero sí fue desafiado, y reservamos 5 cerdos sanos, que ni fueron vacunados ni fueron desafiados. Bueno, el protocolo lo tenemos aquí, que también lo tenía animado, y así de golpe parece que da más miedo. La primera inoculación, ya que se realizaron 2, ambas por vía intramuscular, se realizó el día 28, tanto en las vacunas experimentales como en la vacuna comercial. Luego, por sugerencia del fabricante, la segunda vacunación con la comercial fue el día 36, mientras que nosotros esperamos 3 semanas, y fue el día 49 cuando reinoculamos o bien con la mutante o bien con la nativa. El desafío se llevó a cabo por vía intratraqueal con una dosis letal de la cepa Nagasaki del serotipo 5 de Haemophilus parasuis, con una dosis de 10^8 unidades formadoras de colonias en los 4 grupos, en los 3 vacunados y en el grupo de los 5 cerdos, 2 que aún no estaban vacunados. Si durante el estudio, después de la infección, se producían síntomas graves y los animales se encontraban muy mal, como bien saben, hay que proceder a su eutanasia humanitaria, que se llevó a cabo por vía intracardíaca, y si no, el estudio se prolongó 2 semanas, al final de las cuales también recibieron eutanasia intracardíaca con pentobarbital. Por supuesto que todo este estudio se ajustó a las normas del Comité de Ética de la Universidad de León y del OEVA, de su subcomité del OEVA, que a su vez respeta las normas del Gobierno de España y de la Unión Europea. Bueno, pues empezamos con los estudios. Lo primero que estudiamos, obviamente, fue la supervivencia o no supervivencia y aspectos clínicos. Durante la primera semana recogimos datos cada 12 horas y en un intervalo diario en la segunda semana. Como les decía, primero estudiamos supervivencia, también temperatura rectal y algunos síntomas característicos de la enfermedad de Glasser, como esos que tienen ahí, bueno, no tan característicos, debilidad, apatía, tos, claudicaciones, eso sí es más característico, disnea, incoordinación, también más característico, y falta de apetito. Bueno, aquí tenemos la secuencia de muertes y de supervivencias, en la que no me extiendo demasiado, pero sí reseñarles que a las 72 horas se habían muerto todos los infectados no vacunados, que del grupo de la comercial sobrevivió un único animal, por lo tanto tuvimos una supervivencia del 20%, tuvimos una supervivencia del 50% con la proteína nativa, con la TBPP nativa, y una supervivencia del 100% con la proteína mutante. Los síntomas de los animales afectados fueron los que aparecen normalmente en la enfermedad de Glasser: incoordinación de extremidades, artritis, como esta imagen, claudicación, tos, disnea intensa. En cuanto a la temperatura, evidentemente el grupo infectado tuvo un aumento de la temperatura de hasta 2 grados a partir de la infección y hasta que los animales murieron. Sin embargo, el grupo de la mutante mantuvo temperaturas que eran significativamente inferiores al grupo infectado y también a los otros 2 grupos vacunados, al vacunado por la bacterina comercial, pero también al vacunado con la mutante. De tal manera que estas temperaturas fueron muy similares a las registradas en los cerdos sanos. Como única sintomatología de estos cerdos vacunados con la mutante, con la proteína TBPP mutante, podemos citar leves claudicaciones y debilidad del tren posterior en 3 de los 6 animales supervivientes. También llevamos a cabo estudios
tomopatológicos con la colaboración de nuestras compañeras anatomopatólogas del Departamento de Sanidad Animal y anotamos, en función de la gravedad con cruces, pues bueno, por supuesto cualquier lesión que apareciera, pero fundamentalmente nos centramos en la pleura, pericardio, peritoneo, articulaciones, pulmones y encéfalo. Pudimos comprobar, de nuevo, que en el grupo de la mutante era donde anotábamos menos lesiones. De hecho, en ninguno de los animales pudimos observar meningitis, ni edema pulmonar, ni hemorragia en el pulmón, ni hemorragias cardíacas. A continuación, valorando los síntomas, se encontraban muy parejos las lesiones del grupo de la nativa y del grupo de la bacterina comercial y, por supuesto, los infectados tenían unas lesiones mucho más evidentes. Vemos aquí algunos ejemplos de esto, no sé si es un carpo o es un tarso, pero bueno, en cualquier caso hay una artritis evidente y aquí las lesiones características, sobre todo con el depósito de fibrina relacionado con los neutrófilos que antes nos comentaba. Bueno, además, o bien al final, cuando hubo que sacrificar los cerdos, o bien cuando murieron, recogimos muestras de diferentes órganos, como pulmón, bazo, cerebro, cavidad abdominal, tarso y sangre cardíaca, los inoculamos mediante hisopos en agar chocolate y las colonias sospechosas fueron confirmadas por el método de Angen de hace 9 años en una PCR. También pudimos observar que en el grupo de la mutante solo recuperábamos la bacteria en el 11,1% de las muestras, lo que era mucho menor de lo que sucedía de nuevo en la comercial, de donde se recuperaban el 40% de las muestras totales, o que en la nativa del 44,4% de las muestras totales. Ya no digamos nada de la bacterina comercial, de donde se recogió prácticamente de todos los órganos, es decir, de más del 90% de las muestras analizadas. Con todo lo dicho hasta ahora, creo que ya queda suficientemente claro que la vacuna basada en el mutante, que no es capaz de captar la transferrina porcina, funciona mucho mejor, es mucho más eficaz que, vamos a decir, su compañera, la no mutada, y que la bacterina comercial. Hicimos más estudios, que paso ya muy rápidamente, hicimos estudios de serología, y aquí solo quiero recalcar una curiosidad. Los hicimos para la detección de inmunoglobulinas G totales mediante la técnica ELISA, una técnica ELISA indirecta que las placas tenían streptavidina con el fin de que se uniera siempre en la misma orientación la TBPB mutante o bien la nativa, que a su vez estaba unida a biotina, para que de la unión biotina-streptavidina, pues como digo, se orientara siempre igual y no hubiera cambios que pudieran afectar a luego la lectura, a que hubiera una densidad óptica mayor o menor. Sorprendentemente, siempre cuando probamos los dos antígenos, tanto la nativa como la mutante, observamos que la mayor respuesta de anticuerpos se producía frente a la mutante, aunque el antígeno fuera el de la nativa. Bueno, por supuesto, hubo un aumento significativo ya antes de la segunda inmunización en el desafío y más o menos se mantuvieron los títulos hasta las 2 semanas, hasta que se llevó a cabo el sacrificio. Pero siempre, como digo, hubo una mayor respuesta de anticuerpos en la nativa, luego en la mutante, luego en la nativa y por último en la comercial, fuera cual fuera el antígeno. Bueno, pues ahora voy a hacerlo a la inversa, voy a recalcar la menor eficacia de la nativa respecto a la mutante. La explicación vuelve a ser la de antes. La nativa permite la unión de la transferrina porcina y al unirse la transferrina porcina bloquea epítopos o espacios donde podrían unirse anticuerpos, mientras que quedan libres en el caso de la proteína mutante que no permite la unión de la transferrina porcina, por lo que estos determinantes antigénicos quedan libres y expuestos para que se puedan sintetizar frente a ellos anticuerpos específicos. También se realizó un estudio de base celular mediante citometría de flujo, tanto en el día del desafío como 4 días después, estudiando 2 poblaciones celulares que eran los linfocitos B y los linfocitos T colaboradores. De nuevo, los mejores resultados fueron para la vacuna con la TBPP mutante, tanto en el día del desafío para los linfocitos B como para los T colaboradores, y sufrieron ambas poblaciones un incremento significativo 4 días después, pero se siguió manteniendo la pauta de que había una proporción mucho mayor de estimulación de linfocitos B o de linfocitos T colaboradores en los cerdos vacunados con la vacuna mutante
que en los cerdos vacunados con la nativa o con la bacterina, con porcentajes en el caso de los linfocitos B del 52 frente al 46 o 45% respectivamente, y en el caso de los T colaboradores del 21 frente al 16, en ambos casos. También hicimos estudios de algunas citoquinas, tanto mediante ELISA como mediante PCR en tiempo real. Concretamente, la interleucina 8 la estudiamos mediante un ELISA comercial. Saben que la interleucina 8 es la principal quimioquina que atrae neutrófilos. Por lo tanto, es un marcador importante de la inflamación. Estudiamos todos los grupos y vimos que a las 48 horas del desafío, desde luego el grupo infectado tenía niveles muy elevados, como cabía suponer, de interleucina 8. El grupo de sanos tenía los niveles más bajos, pero a continuación le seguía de nuevo el grupo de la proteína mutante, que tenía una producción de interleucina mucho más pequeña y significativamente menor que el grupo de la bacterina comercial y que el grupo de su proteína silvestre, de su proteína no mutada. Por lo tanto, podemos afirmar que la proteína mutante y la vacuna formulada con ella se comportaba de manera similar a lo que ocurría en los cerdos sanos. O sea, estaba previniendo tanto la inflamación local como sistémica que estaría desarrollada por la interleucina 8. También, como les decía, y ya voy acabando, estudiamos las citoquinas mediante PCR a tiempo real. Las estudiamos en dos localizaciones, en lavados broncoalveolares y en el bazo. En lavados broncoalveolares, bueno, comentarles que debido a los animales que murieron, solo había un número significativamente útil de animales para realizar los estudios en el grupo de los cerdos sanos y en el grupo de los cerdos vacunados con la mutante y en el grupo de cerdos vacunados con la nativa. Y lo que se estableció en las gráficas fue una comparación respecto a los cerdos sanos de la transcripción de cada molécula, de cada citoquina, tanto en el grupo de la nativa como en el grupo de la mutante. Se repitió la interleucina 8 que está aquí y, como cabía suponer, y en concordancia con los resultados anteriores, se observó que en el grupo de la proteína no mutada la transcripción de interleucina 8 era de unas 200 veces superior. Otras citoquinas proinflamatorias, como la interleucina 1 beta o la 6 o la MCP1 o la interleucina 17, pues también demostraron que había una mayor expresión en el grupo de la proteína no mutada que en el grupo de la proteína mutante. Lo que pasa es que en la interleucina 17, por ejemplo, no hubo diferencias significativas, en los otros tres casos sí que las hubo. En el caso del bazo se estudió un panel de citoquinas tanto de respuesta a TH1 como de respuesta a TH2. Solo hubo diferencias significativas respecto a la interleucina 2 y a la interleucina 4. Fue significativamente menor la transcripción en el grupo de la proteína mutada que en el grupo de la proteína que no había sufrido mutación. Este fue un resultado contradictorio porque, bueno, a veces en las investigaciones parece que solo hay que decir lo que sale bien, pues a veces también hay que comentar lo que sale no tan bien porque también es importante. Este resultado respecto a la interleucina 4, que produce una respuesta típicamente TH2 con producción de una respuesta inmunitaria de base humoral, no concuerda porque lo lógico, según hemos visto antes en la síntesis de anticuerpos, es que hubiera una mayor transcripción en el grupo de la proteína mutante que en el grupo de la proteína nativa. Sin embargo, bueno, pues no fue así. Bueno, se han hecho más estudios ya de tipo molecular en los que no voy a entrar. Están ahí simplemente escritos y si tienen algún interés, pues existe una publicación de este mismo verano. Y quiero ya finalizar dándoles las gracias por su atención y presentándoles el equipo, que es el grupo de investigación número 216 de la Universidad de León, de patógenos respiratorios porcinos, de etiología, o sea, patógenos bacterianos, quiero decir, que está dirigido por el profesor Rodríguez Ferri y en el que actualmente también colaboran la doctora Martínez Martínez, el licenciado Álvarez Estrada, y en el que también siguen colaborando desde la Universidad Brasileña de Paso Fundo el profesor Frandoloso, y también ha colaborado en este estudio de manera importantísima el profesor Skivers, que es el verdadero especialista en las TBPBs y que trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Calgary de Canadá. Como decía, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, César, por ayudarnos a entender este novedoso y complejo tema.